¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a martes 26 de julio del año 2016. Hoy se celebra más bien un aniversario de la Revolución Cubana, del asalto al cuartel Moncada, 26 de julio de 1953, cuando Fidel Castro pues le daba un giro bastante notable a la historia de Cuba y la dejaba la puerta abierta para que pues Cuba ya no fuera más el prostíbulo estadounidense de aquel entonces. Y pues ya sabemos que después de un proceso de más o menos 3 años, en 1959, cuando precisamente desde México parten desde Tuxpan, Veracruz, y pues llegan allá, arman la Revolución Cubana, y hasta ahora, con toda su estela de cosas positivas, de cosas también negativas, y de los problemas que ha habido entre Estados Unidos y Cuba. Recordemos la crisis de los misiles de octubre de 1962, y bueno, pues qué podríamos decir, ¿no? Salud, educación universal, ahí sí universal para el pueblo cubano, a costa de muchas otras cosas, pero que la pregunta que siempre está latiendo, que siempre está presente, ¿cómo sería el proceso revolucionario cubano si Estados Unidos no estuviera metiendo las narices? Bueno, no solo las narices, prácticamente todo en aras de echar pues atrás la revolución cubana. Un saludo precisamente para este país hermano, que buena falta que hace en estos tiempos más que difíciles que vive pues América Latina y en particular Cuba, que ha dejado de recibir apoyos internacionales, sobre todo, por ejemplo, el caso de Venezuela, que con el precio del petróleo como están y los conflictos internos que hay en ese hermano país, pues no se la deben estar pasando muy bien, que digamos. Así de que un abrazo más que solidario, ¿no? Y aquí en México no cantamos tan mal las rancheras. 2 alcaldes asesinados este fin de semana, terrible fin de semana. Sigue la cantidad de muertos subiendo en México. Ya las propias cifras oficiales dan cuenta de que el discurso que en algún momento manejó pues el mismo Osorio Chong, Peña Nieto, etcétera, pues lo rebasa, y esto sigue de verdad muy mal en el país. Y tenemos pues asesinatos de periodistas, de alcaldes. Por ahí se habla que desde 2003 a la fecha 47 alcaldes han sido asesinados. Eso es lo que va del conteo. Y en México, pues qué decir de la población, que ya vamos alrededor pues de las 10,000 personas asesinadas en lo que va de este 2016. Hoy estamos o queremos hablar del asesinato de 2 alcaldes que ocurrieron precisamente el sábado, uno en la mañana y uno en la noche. En la mañana ocurrió el de San Juan Chamula, el alcalde Domingo López González, junto con el síndico Narciso Lunes Hernández y otras personas. Hay quien habla de 5 personas, que fue la versión oficial. Hay quien habla, por ejemplo, Germán Bellingshausen en su crónica que hace para la jornada, describe hasta 20 personas que pudieron haber muerto. Y también el alcalde de, a ver si lo pronuncio bien, Pungarabato, Guerrero, Ambrosio Soto Duarte. Respecto al asesinato de San Juan Chamula, pues fíjense, por ahí el EZLN circuló un comunicado el 21 de julio, que ojalá ustedes lo pudieran leer, en donde pues en alguno de los párrafos que nos describen por ahí el subcomandante Moisés y el subcomandante Galeano, rescatamos dos partes de ese comunicado. Primero, hablan de que en lugar de hacer declaraciones ridículas, por ejemplo, aquí se está refiriendo el EZLN a un desalojo que hubo precisamente de los maestros que mantienen bloqueada la carretera que comunica San Cristóbal de las Casas con Tuxtla Gutiérrez, que pues recordemos ahí llegaron pues paramilitares, acosaron a una periodista, llegaron con palos, después incendiaron las casas de campaña que tenían ahí los maestros. Y bueno, fue terrible. Después en el centro hubo otra serie de acciones muy lamentables también, quema de lo que fue el Palacio Municipal y bueno, muchas cosas que se hicieron ahí en San Cristóbal y que el gobierno, por llamarlo de alguna forma, de Velasco, pues se deslindó de ese cobarde ataque al plantón del que nos estamos refiriendo. Entonces dice el EZLN que podrían, que más que estar haciendo este tipo de deslindes, el gobierno, insisto, por llamarlo de alguna forma, de Chiapas, podría contribuir en algo a la distensión necesaria para que ese diálogo y negociación siga el rumbo que determinen sus partes. Y se refieren precisamente y le recuerdan al gobierno estatal, que es entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es decir, pues la famosa CENTE, ¿no? Y entonces ahí dicen que harían bien en amarrar a sus perros
y citan ahí a Marco Antonio, Domingo y Narciso, que son miembros de una organización aparentemente de golpeadores, de locatarios de mercados tradicionales de allá de Chiapas. Y entonces, pues ahí irónicamente les dicen, solo sílvenles agitando un fajo de billetes y verán cómo obedecen. Y en otra parte, más adelante, dicen, y un consejo no pedido, no jueguen con lumbre en San Juan Chamula, el descontento y la división que dentro de ese pueblo están fomentando ustedes con sus tonterías puede provocar un conflicto interno cuyo terror y destrucción no se podrán tapar ni con bots en redes sociales, ni con inserciones pagadas, ni con el poco dinero que pues, Manuel Velasco, y se refieren a él como Joffrey, que de hecho lo mencionan como Manuel Joffrey Velasco, este personaje de Juego de Tronos, y que de lo poco que haya dejado en la tesorería estatal, pues no podrán taparlo con un solo, con nada, me quiero referir, ¿no? Hay que recordar que San Juan Chamula y bueno, Chiapas en general es un estado, pues recordamos que ahí inició el levantamiento armado de 1994, el 1 de enero, pero que en últimas fechas, pues qué decir de las pasadas elecciones, Chiapas fue un semillero de votos como en algún tiempo lo fue del PRI, ahora lo es del Partido Verde Ecologista de México. Y este intento parece ser que pues crearon entre el PRI y el Partido Verde quizá como un apéndice del propio Partido Rojo, es decir, del Revolucionario Institucional, para cachar los votos, que ya sabemos en otros estados de la República lo ha venido haciendo, es el partido apéndice del Partido Revolucionario Institucional. Ahí estas divisiones artificiales, recordemos que Chamula, en San Juan Chamula, pues el 100% eran los votos para el PRI, vaya ahí donde se veían a cada rato, ¿cómo les llaman ahí? Urna zapato, donde tenía 0 votos la oposición. Ha habido muchas divisiones, hay presencia del narcotráfico y hay presencia también pues, de corrupción. Se habla que, por ejemplo, en el caso de San Juan Chamula, 35 comunidades se reunieron para pedir cuentas, para pedirle dinero al alcalde y que pues, ¿dónde está ese dinero? ¿Habrá llegado al alcalde? ¿Lo habrán malversado? ¿No habrá salido del aparato estatal? Vayan ustedes a saber. El hecho es que pues, de las 7 de la mañana a las 8 de la mañana empezaron los balazos. Parece ser que los primeros salieron de la propia presidencia municipal y como les decía, pues al menos 5 personas muertas, entre ellas el alcalde. Y vamos a ver, a pesar de que el supuesto gobernador de Chiapas estuvo ahí presente en los funerales del alcalde, pues vamos a ver si no son chivos expiatorios los 7 que ya dice que detuvieron, pero sobre todo habría que ver con lupa toda la situación, el cóctel Molotov que existe precisamente en Chiapas, como también en muchos otros estados de la República. En el caso de Ambrosio Soto Duarte, a él lo mataron cuando regresaba precisamente a su municipio. Lo asesinaron en una curva entre San Lucas y Riva Palacio, Michoacán, pese a que contaba con protección de la Policía Federal desde diciembre de 2015. El gobernador de Guerrero, pues súper tranquilo, haciendo mutis, y el gobernador de Michoacán lanzando unas lamentables declaraciones diciendo que pues se fue en una hora inapropiada a su municipio. Imagínense ustedes, ¿no? Como si aquí en México únicamente pudiéramos ahí pues transitar en determinadas horas del día. Este alcalde fue ejecutado junto con su chofer, quien era su cuñado. Los federales que lo cuidaban solo resultaron heridos. Había asumido el cargo en octubre de 2015, había sido amenazado, según el propio alcalde, por una célula de los Caballeros Templarios que opera entre los límites de Guerrero y Michoacán. En noviembre pasado lanzó un llamado de alerta a la Federación por la ola de extorsiones contra comerciantes. Además, también denunció que a su ayuntamiento, fíjense ustedes lo que decía él, el grupo delictivo, suponemos que el que está refiriéndose a esta célula, le había exigido un pago de 3 millones de pesos, pues los que le fueron a pedir ahora sí que la cuota le aseguraron a él que en la anterior administración esa es precisamente la cantidad de dinero que les entregaba. Así que en enero de este año también para pues, complicar las cosas, una de sus síndicas, ahí estamos hablando de Rosalba Rendón, fue víctima, el esposo de ella fue secuestrado porque pues, ella dijo pues hasta aquí llego, renunció al cargo, se pagó un rescate y su esposo, que es un empresario, afortunadamente regresó con vida. Pero en el caso pues, de Soto Duarte, de Ambrosio Soto Duarte, él no cesó en sus denuncias, siguió insistiendo,
siguió siendo, pues, diríamos que en el caso de México, muy valiente. De hecho, a inicios de este mes indicó que había recibido un mensaje de texto más en el que le advertían que lo iban a matar en una clausura. No fue en una clausura, fue en una carretera. Desafortunadamente, la amenaza se cumplió. ¿Y qué podríamos decir? Duró apenas 10 meses en el cargo y ahora pues ya, desafortunadamente, pues ya no está más este alcalde. Y por supuesto, el gobierno sigue negando la situación tan trágica que vivimos aquí en el país. Ahora sí que según las estadísticas, vamos a ver INEGI qué nos dice ahora que ya están maquillando los indicadores, por lo menos eso suponemos a raíz de lo que se vio con el caso de la medición de la pobreza, pues diciendo que todo va bien. Pero aquí ya casi la gente de derecha, de izquierda, de norte y de sur, vamos viendo, ahora sí que la gente de a pie, que este país sigue hundiéndose en la descomposición social, en la muerte, en la tragedia. Y obviamente, pues los de arriba, como están totalmente protegidos, pues esos quizás ni se enteran de cómo está la situación que vivimos afuera de sus palacetes y afuera, digamos, de sus guaridas, en donde ellos pues se la pasan más que bien. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica. Sonata Claro de Luna de Beethoven, un fragmento pues, ahí para que después lo escuchen de manera completa. Es un concierto muy bonito de Beethoven. ¿Qué decir de no solo la situación interna del país que se descompone, que sigue teniendo más que nubarrones? Vamos a hablar un poquito de Donald Trump. Estamos hablando allende de las fronteras mexicanas. Y allá en ese país asume formalmente, podríamos decir, Adolfo Hitler, y podríamos decir, perdón, Benito Mussolini, y pedir perdón, como ya pues ahora está de moda aquí en México, el que pues ya asumió la candidatura del Partido Republicano formalmente, porque ya la traía en la bolsa, es justamente Donald Trump. Y ahora sí, a temblar, bueno, a ver si ahora sí los que forman el gobierno, las y los que forman el gobierno mexicano, pues se ponen a pensar una estrategia que realmente vaya a proteger al país. Aquí estamos hablando, pues por lo menos de dos dimensiones que le deberían de preocupar a Enrique Peña Nieto, a Osorio Chong y a compañía. Y me refiero, por un lado, a la parte económica. Estamos hablando que México depende en más de un 80% de su comercio con Estados Unidos. Entonces, imagínense si pues, al señor Trump se le da por cortar el Tratado de Libre Comercio, otras formas de intercambio pues, monetario, que eso es lo que le interesa parecer a este personaje, pues, ¿qué va a pasar con México? Y la otra es la cantidad de migrantes, por un lado, que nos enviarían al país, que ojalá México tuviera las condiciones para que pues, estuvieran pues, en vistas de conseguir mejores empleos, mejores oportunidades, que hay que decirlo, México ha sido expulsor precisamente por la falta de empleo, por la falta de oportunidades de desarrollo que ha tenido la población y que justamente como derecho humano la gente migra a buscar mejores condiciones socioeconómicas y que México hasta ahora no les ha logrado dar esas mejores condiciones. No solo no lo ha logrado, sino que el país, como ya lo hemos visto, como lo ven los indicadores económicos, sociales, políticos, de muerte, bueno, de lo que quieran, las cosas van para peor, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de Donald Trump? Pues podríamos definirlo en una explotación de agravios, es decir, mientras más, por ejemplo, atentados haga el Estado Islámico, esto lo va a capitalizar muchísimo mejor Donald Trump. Miedo, es decir, recordemos que la campaña del miedo a la derecha le funciona muy bien. Fascismo, por eso hacíamos la comparación con Mussolini y con el mismo Hitler. Chauvinismo, es decir, la exclusión de los otros, la exclusión de los diferentes y nada más quedarse, como diría Trump, que él es el salvador, la voz de los blancos allá en Estados Unidos y que eso pues lo proyectan en un nacionalismo
donde dicen, pues ya hasta aquí se para la globalización y vamos viendo si comercializamos con los demás, siempre y cuando favorezcan a Estados Unidos. Eso nos lleva, por supuesto, al racismo, a la búsqueda de chivos expiatorios, es decir, todo lo que sucede mal en Estados Unidos o es culpa de Hillary Clinton, o es culpa de los musulmanes, o es culpa de los mexicanos, ¿no? Entonces, pues esto, odio, demagogia y retórica. Trump se presenta como el redentor de los votantes blancos de bajos ingresos y abismal ignorancia que conforman el eje de sus seguidores. Dice Trump que va a restaurar la ley y el orden en caso de llegar a la Casa Blanca, que va a tener ahí todas las condiciones para llegar a la supremacía blanca. Ojo, habría que nada más ver los discursos de Hitler en su momento, cuando ascendió precisamente, pues inició ahí, pues ya sabemos de cómo nos fue en las guerras mundiales, y ahí, en este discurso, dice que va a excluir a millones de indocumentados, sobre todo mexicanos, e impidiendo la entrada de musulmanes y otros inmigrantes. Y obviamente, pues ahí lo que él dice, que cada inmigrante se roba un empleo estadounidense y es un delincuente en potencia. Entonces, imagínense, en una sociedad donde escasea el empleo, donde no hay muchas oportunidades y que le vengan a uno con ese discurso, lo hemos visto en España, lo hemos visto aquí en México, bueno, en el sur. Nada más habría que ver, por ejemplo, asomarse unos cuantos meses en la frontera entre México y Guatemala, cómo el discurso racista hacia los guatemaltecos, hacia los hondureños y salvadoreños, se da precisamente en aras de que van los del sur precisamente a quitarles oportunidades de empleo a los del norte. En España nos tocó vivirlo. Había gente que llegaba de Ecuador, que llegaba de Bolivia, bueno, este es el término despectivo de los sudacas, ¿no? Decían en el discurso pues, xenófobo que llegaban y le quitaban los empleos a los españoles. Nos tocó ver, por ejemplo, mujeres ecuatorianas golpeadas en vagones del metro precisamente por gente, pues ahora sí que resentida con el sistema social y que veían precisamente la culpa de todos sus males a la gente que venía de fuera. Entonces Trump nos viene con la propuesta de la globalización al puro americanismo y dice no a los tratados de libre comercio ni a las alianzas, a menos que, insistimos, beneficien monetariamente a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que según la filosofía de Trump, si es que se le puede llamar así, el mundo entero tendría que estar al servicio de los estadounidenses. Un montaje político de odio y de destrucción. Y mientras tanto, pues nuestro gobierno, que insisto, dependemos en el 80% del comercio, y no digo que esté bien, a mí me parece ser que, y lo hemos criticado varias veces, que no tendrían que ser todos los huevos en una sola canasta. Me parece que se ha desperdiciado mucho el mercado interno y que se ha visto, bueno, en algún momento, hace rato que comentábamos el aniversario de la Revolución Cubana, cuando el propio Fidel Castro criticó a México diciendo que solo miraba hacia el norte y no miraba hacia el sur, y que los niños mexicanos reconocían más fácilmente a Mickey Mouse que, por ejemplo, al propio Miguel Hidalgo. Entonces ahí el modelo económico que nos han impuesto es que todo dependamos prácticamente de Estados Unidos. Y Peña Nieto entonces acaba de estar con Obama, se tomó la foto, estuvo ahí pues muy sonriente, etcétera, etcétera. Quizá ahí lamiéndose las heridas un poco de su pasado viaje en donde pues fue la cumbre tripartita con el primer ministro canadiense. Y dice Enrique Peña Nieto, o acierta a decir, que pues él va a tener diálogo con cualquiera de los dos candidatos que triunfe y que pues no se va a meter en las cuestiones internas de las elecciones allá en Estados Unidos. Y está bien, esa parte está bien, pero ¿dónde está la estrategia? Digamos, ¿dónde está el control de daños para que vía la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, pues ahí no es que se vaya en contra de lo que diga Trump, sino que se haga una campaña que defienda a los migrantes mexicanos, que haga ver la importancia que tienen ellos y obviamente sea un poco inteligente, ¿sí?, aún con la derrota de Trump en las urnas, y que obviamente pues disminuya los efectos xenófobos que insistimos o si deberíamos insistir y remarcar que se siguen incrementando en Estados Unidos. Tal como termina Isabel Torrente en un artículo de opinión que escribió en el periódico Reforma este fin de semana, y la voy a citar textualmente: en el ámbito internacional, este gobierno nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad. En Estados Unidos, donde gran cantidad de gente está armada, muchos violentos no distinguen entre el montaje político
y las exhortaciones a salvar un país por cualquier medio. ¿Verán esto los gobernantes mexicanos? ¿Sabrán el gran peligro que tenemos, insistimos, aún si triunfa o no Trump en las elecciones de noviembre en Estados Unidos? Porque aquí por ejemplo, el propio Samarripa, creo, uno de los editorialistas del Reforma, escribe: no crean que Hillary Clinton va a entrar en la defensa de los mexicanos, porque eso le va a restar votos. Prácticamente definen que el gobierno mexicano ahora, bueno, el país nuestro en su conjunto, en la confrontación de las próximas elecciones en Estados Unidos, es como una piñata, a ver quién le pega más. Y desafortunadamente, el que le pegue más entre estos dos candidatos quizás tenga una mayor cantidad de votos, porque ahora, como están las condiciones económicas, el estadounidense, al igual que el inglés, muy probablemente pues vote con la panza, vote ahora sí que con una sumatoria de indefiniciones, con una sumatoria de agravios y de crisis económicas que también les han pegado a los estadounidenses, y que pues el discurso fácil es, como ya sabemos, echarle la culpa a terceros. Y en este caso, pues ¿quiénes son los terceros? Pues nosotros somos el patio trasero de Estados Unidos y somos los que estamos más cercanos, como diría por ahí en su momento a fines del siglo pasado, ¿no? Tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Terrible, terrible panorama que tenemos aquí en México, afuera de nuestras fronteras. ¿Y qué decir? Dentro de nuestras fronteras ya hablamos del alcalde, del asesinato de los alcaldes, pero no son los únicos que pues la pasan mal. Hay que también contar el asesinato, por ejemplo, o lo que sigue sufriéndose a pesar de los perdones que se lancen aquí en el país, de cómo se sigue agraviando, cómo se sigue denostando la libertad de expresión aquí en México. Y ahora nos queremos referir precisamente al asesinato del reportero Pedro Tamayo Rosas, aquecido en Veracruz este miércoles 20 de julio, y con él ahí, curiosamente, en Veracruz ya suman 19 periodistas asesinados solo durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, que esto pues lo coloca en el terrible primer lugar de homicidios de periodistas en México, ¿no? Pues Pedro Tamayo tenía 45 años de edad, trabajaba en el Piñero de la Cuenca y trabajaba en el diario Al Calor Político. Se especializaba precisamente en temas policíacos y fue asesinado en frente de su esposa y de sus 2 hijos. Al menos le dispararon en 8 ocasiones, casi en las puertas de su domicilio, en la colonia Centro, en el municipio de Tierra Blanca. ¿Le suena este municipio de Tierra Blanca? Los asesinos llegaron en un vehículo color negro, 2 de ellos le dispararon. Oír la crónica, por ejemplo, de la esposa, de cómo fue el asesinato es terrible, ¿no? Parece ser que el hijo de Pedro Tamayo tiene un puesto de hamburguesas muy cerca de su casa. Se estacionó este vehículo blanco. Parece ser que el propio periodista les fue a preguntar qué querían y en esos momentos le dispararon. Pero si ustedes oyen las narraciones de la esposa, dice que él no murió en ese instante por los balazos, sino que murió por omisión. ¿Y a qué se refiere? Que los propios policías que estaban ahí circundando no dejaron actuar ni al hijo de Pedro Tamayo ni a la propia esposa para que él lo llevaran a un hospital. Por eso ahora las averiguaciones se centran no solo en los delincuentes que le dispararon, sino también en la actuación policíaca que no permitieron que Pedro Tamayo fuera precisamente llevado a un hospital. Y la esposa dice enfáticamente: por eso murió mi esposo por la falta de atención. Hay que recordar que en enero Pedro Tamayo había sido declarado desaparecido durante unas horas. Las autoridades lo ubicaron en Oaxaca y de ahí huyó porque consideraba que su vida estaba amenazada. Él estaba en proyecto de iniciar un periódico con el empresario Francisco Navarrete Serna, que si ustedes pues se meten a leer, digamos, todo esto del narcotráfico, se supone que a Francisco Navarrete Serna le dicen el ingeniero. Él había sido detenido por ser el presunto jefe de plaza del cártel Jalisco de Nueva Generación y también de estar vinculado con la desaparición y el asesinato de los jóvenes de Tierra Blanca. La esposa niega enfáticamente esta situación y pues dice que no es así. De hecho, pues, en aquel pues también tristemente célebre episodio de los jóvenes de Tierra Blanca, pues ahí detuvieron al delegado de la Policía Estatal y 7 oficiales más. Aquí diremos qué parte de la Policía Estatal y de muchos municipios de Veracruz no están o no forman parte
digamos, pues de la delincuencia organizada. Pedro Tamayo había estado refugiado en Tijuana desde el 25 de enero, que habían entrado precisamente a su casa a amenazarlo. En Tijuana parece ser que sufrió una depresión muy profunda él y sus familiares, por lo que decidieron regresar a Veracruz. Y en ese momento que él había ido a Tijuana, pues era cuando precisamente había abordado el tema de los 5 jóvenes levantados desaparecidos por la propia Policía Estatal, y desde entonces se encontraba bajo la protección de la Secretaría de Seguridad Pública. Así es de que, ¿qué podemos decir? Que desafortunadamente murió teniendo el blindaje del Estado. Imagínense, si eso le pasó a él, ¿qué nos puede pasar a nosotras y a nosotros? Ahora continuamos aquí en Mirada Crítica. Orquesta Sinfónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan, Sinfonía del Nuevo Mundo de Anthony Dvorak. Ojalá les haya gustado un poco de música diferente porque, vaya, muy tétricas las noticias y los comentarios que estamos haciendo aquí. Desafortunadamente hay que decirlos, no hay que quedarnos con la monocromía que nos da la visión oficial, que nos dice pues, que todo va bien, que México va bien y que ahí vamos, que ahí la llevamos, que están moviendo a México. Pues sí, el problema es que mueven a México, pero al de Peña Nieto, ¿no? Y lo deseable es que lo movieran hacia otros lugares, y eso es, yo creo, que lo que nos toca a nosotros y a nosotros. Déjenme terminar este comentario de Pedro Tamayo Rosas, porque finalmente, si no es, no es que el gremio periodístico valga más que los demás, la cuestión es que si no es por ellas y por ellos, pues poco nos enteraríamos de lo que sucede aquí en el país, ¿no? Pedro Tamayo había sido en varias ocasiones intimidado por las propias fuerzas del poder oficial. Hay que recordar que él abordó hechos de violencia como el hallazgo de fosas clandestinas. Estamos hablando de junio de 2014, de las que se exhumaron 35 personas presuntamente asesinadas por los Zetas en el municipio de Tres Valles, y también, pues, desaparición de muchas personas, ahora sí que desafortunadamente. Hacía una semana que Pedro había reportado que un comando levantó en la ciudad de Veracruz al agente ministerial Mariano Castillo Sánchez, a su esposa y a su chofer. Lo que suena aún más raro es lo que les decía entonces, la actuación de los policías. Ese día del asesinato de Pedro, una patrulla hacía rondines por su casa y bueno, pues ya vimos que después, en vez de ayudar, llegaron a estorbar. Como diría las crónicas, por ejemplo, de lo que sucedió allá en San Juan Chamula, más que a resguardar los hechos, por ejemplo, la policía llegó a limpiar los hechos, quizá pues, para que no se vieran bien las circunstancias en que ocurrieron los asesinatos ahí. En el caso, regresando a Pedro, la organización francesa Reporteros Sin Fronteras tiene registrados más de 90 reporteros asesinados en México y al menos 17 desaparecidos desde el año 2000. Terrible la situación que estamos viviendo aquí en el país. Y mientras tanto, pues ahí ya estamos un poco más que contentos porque, bueno, ya el señor presidente Enrique Peña Nieto ya nos pidió perdón, ya pidió perdón públicamente. Yo ya no iba a abordar este asunto, de hecho lo comentamos un poquito la semana pasada, pero ante el cúmulo, digamos, de artículos de opinión que han aparecido sobre esto y las aristas, digamos, de reflexión que creo que tendríamos que detenernos para seguir analizando este mensaje presidencial que precisamente se dio a la hora de lanzar el Sistema Nacional Anticorrupción. Me parece ser que es más que importante que hagamos un alto y veamos quiénes son los que gobiernan al país, ¿no? Carlos Monsiváis decía que en tiempos del presidencialismo mexicano había que ser muy valiente para criticar al presidente de la República, pero en el siglo XXI había que ser muy valiente para defenderlo, ¿no? Esto lo cita Carlos Monsiváis, Juan Pardinas. Otro articulista, Eduardo Caxia, a su vez refiere a Kwame Appiah, por ejemplo, hace alusión a su libro El Código de Honor, y ahí menciona que una persona honorable se preocupa primero de no ser respetada, sino de ser merecedora de respeto. Una persona honorable precisamente se preocupa de ser merecedora de respeto. Y establece que una cosa es administrar la reputación y otra es mantener el honor. Y aquí es donde entra la reflexión. El argumento presidencial, si el de Peña Nieto,
se basa precisamente en la información difundida. Si ustedes pueden releer, digamos, la versión estenográfica de lo que dijo Peña Nieto o verlo, por ejemplo, en YouTube, pues es más que evidente. Es decir, Peña Nieto no basa su discurso en el objeto de la información. Al respecto, el antropólogo Frank Henderson dice que para una persona honorable, el honor per se es lo que importa, no sus beneficios. Así, uno siente vergüenza o arrepentimiento cuando ha faltado a la norma de honor, aunque nadie sepa que uno falló. Y aquí entonces cabe la pregunta, ¿el sentimiento de Peña Nieto es por una acción indebida de él o por el hecho de que precisamente la información se hizo pública? ¿Hay motivos para que como sociedad le concedamos el perdón? ¿De qué exactamente pide perdón Enrique Peña Nieto? ¿Cómo define el presidente su error? Lo único que estamos de acuerdo es que efectivamente causa muchísima irritación, y aquí haríamos un desglose como muchas cosas, el antes, por ejemplo, la cantidad de contratos dados al grupo IGA de Juan Armando Hinojosa Cantú, el durante, la construcción de la Casa Blanca, hecha precisamente a los deseos de Angélica Rivera, y el después, es decir, la farsa de la investigación de Virgilio Andrade. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿por qué no una investigación realmente neutra? ¿Habrá temor de hacerse el harakiri? ¿A qué error precisamente se refiere Peña Nieto? Si la casa se supone que fue comprada con el trabajo de Angélica Rivera, bueno, pues ella sí lo divulgó, inclusive pues en una filmación que pues nos pasaron hasta en la sopa. ¿Realmente les alcanzaba a su esposa y al propio Peña Nieto pagar $7 millones? Al tipo de cambio, pues por lo menos hasta el de la semana pasada, porque ya el dólar anda rondando los 19 pesos, 7 millones de dólares equivalen a 126 millones de pesos. Imagínense ustedes. Otra pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué más de un año en pedir perdón? ¿No? ¿Será, como dicen algunos articulistas, por el resultado de las elecciones y los pronósticos para las elecciones del 2017 y 2018? Y aquí también añadiríamos, y además, a la baja percepción, a la baja popularidad que tiene Peña Nieto dentro de la población. Retomando Eduardo Caxia, aunque el extitular, por ejemplo, de la Secretaría de la Función Pública, estamos hablando de Virgilio Andrade, nunca fue merecedor de respeto ni de credibilidad, ¿cómo queda aún más su figura después de haber exonerado a su jefe y luego que éste pidiera perdón? Recordemos que ahí en su discurso, cuando ya dio sus conclusiones después de 6 meses, Virgilio Andrade dijo que no había habido nada ilegal ni nada. Y entonces, ¿por qué pide perdón Peña Nieto? Y también, como decíamos, la misma Angélica Rivera, que defendió su hasta entonces casa, porque ya aparentemente ya la devolvió, diciendo que precisamente era producto de su trabajo. Entonces, ¿no hay ahí una contradicción enorme? Lo cierto es que los datos apuntan al conflicto de interés. La familia presidencial parece haberse beneficiado del puesto y de los contratos al grupo IGA, y eso se llama corrupción. Pero ninguno de los involucrados en la compra, el propio Peña Nieto, la esposa, el contratista y el investigador, es decir, Virgilio Andrade, de esa casa, y también podríamos hablar ahí, hacer la extensión a la casa de Ixtapan del propio Peña Nieto y a la casa, por supuesto, de Luis Videgaray en Malinalco, ninguno de ellos sufrió sanción alguna. Pero el equipo de periodistas que hicieron la denuncia, eso sí que perdieron su trabajo. ¿Les pedirá una disculpa Peña Nieto y le regresará a su espacio informativo? Vamos a ver un fragmento de una grabación de Aristegui que también salió en redes sociales para darnos una idea de qué va el asunto. Ahora regresamos. Enrique Peña Nieto, presidente de México, pidió perdón esta semana por el tema de la Casa Blanca. Se refería a la investigación en la que participaron los periodistas Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Irving Huerta y Daniel Izárraga, con la cual se dio a conocer la existencia de una lujosa mansión en posesión del mandatario mexicano y de su familia, resguardada por el Estado Mayor Presidencial. La Casa Blanca, valuada en $7 millones, ubicada en las Lomas de Chapultepec, se diseñó al gusto y necesidades del hoy presidente de la República. La Casa Blanca fue construida y financiada por Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario que ha visto crecer su fortuna a punta de contratos,
obtenidos durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto. En el registro oficial se encuentran por lo menos 22 contratos de Grupo IGA con el actual gobierno federal. En el Estado de México, las filiales de Grupo IGA ganaron contratos por más de 8,000 millones de pesos cuando Peña Nieto era gobernador. El presidente señaló que cometió un error con la Casa Blanca, que afectó a su familia, que lastimó la investidura presidencial y que dañó la confianza en el gobierno. Así nomás. En cualquier otro país, con un verdadero Estado de Derecho, se hubiera realizado una investigación independiente, un impeachment o un juicio político y muy probablemente el mandatario se hubiera visto obligado a renunciar. En México no. Contratos por 8,000 millones de pesos cuando fue gobernador. 8,000 millones de pesos, imagínense ustedes. Esto sí, realmente requiere una investigación, pues, neutra, ¿no? Y no, pues, obviamente, pues hay farsas como la de Virgilio Andrade. ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde se extiende el perdón de Peña Nieto? Pues parece que muy poquito, porque no ha habido ningún resarcimiento del daño, ni se están quitando las condiciones para que esto no vuelva a suceder. En el caso de Carmen Aristegui, pues al contrario, la siguen acusando judicialmente con demandas. La última, por ejemplo, desde MBS, retirar de circulación y reeditar por la Random House Mondadori, ¿sí? el libro de la Casa Blanca, quitándole el prólogo escrito por ella misma, ¿no? Y también, pues, con la petición, casi voluntariamente de fuerzas, de que no se hable más del libro, ni en medios, ni en conferencias, ni nada que se les parezca, ¿no? Hay que recordar que Aristegui ya había tenido problemas con MBS cuando sacó la nota de Fernández Noroña, si la recuerdan, acerca de la posibilidad, en su momento estaba Felipe Calderón, de que él precisamente tuviera problemas con el consumo de alcohol. En aquel entonces, Alejandra Sota y Javier Lozano trataron de intimidar a Joaquín Vargas sobre la no aprobación de su proyecto de banda ancha si la periodista no se disculpaba públicamente. Esto pues con un texto redactado de la propia Alejandra Sota. Javier Lozano le habría dicho a Joaquín Vargas: si recontratas a la periodista, es decir, a Aristegui, a tu proyecto, y lo voy a citar textualmente, se lo lleva a la chingada y te olvidas de este gobierno. Ahora Joaquín Vargas hace exactamente lo mismo que reclamó y denunció en la época de Calderón. Así que nuestra solidaridad a Carmen Aristegui, Irving Huerta, a Daniel Izárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y a todo el equipo de la Unidad de Investigaciones Especiales del programa de la periodista. Ahora regresamos aquí en Mirada Crítica. Continuamos aquí, Mirada Crítica. El tema es que las y los periodistas no tendrían por qué ser objeto de intimidación, ni vivir intimidados o dañados en cualquiera de sus formas. Aquí me refiero físicamente. Por ejemplo, pues ya hace rato mencionábamos la muerte de tantos periodistas aquí en el país, o dañados psicoemocionalmente, agresiones verbales, amenazas, o dañados de forma laboral, pues ahí está la presión a empleadores, Aristegui y su equipo, etcétera, o bien legal, que ya sabemos que ahora pues por lo menos 3 connotados periodistas están inmersos en demandas legales. Ahí está la propia Aristegui, por supuesto, Sergio Aguayo, ¿no? Y ahí está San Juana Martínez, si mal no recuerdo también, con lo cual pues ahí la intimidación viene por la vía legal y también el posible daño patrimonial
pues imagínense, ¿no? Cuando si en una demanda sale que hay que pagarle 10 millones de pesos a alguien, pues, ¿con qué ojos, no? Entonces, algún periodista, pues, podría autocensurarse y ya no exponerse a sufrir algún tipo de las agresiones que estamos comentando. Entonces, si sucede esto, pues se va a coartar la libertad de expresión, que no debemos dejar de lado. El país más que nunca lo necesita, pero ineludiblemente. Ya hablábamos de la demanda de Humberto Moreira sobre Sergio Aguayo. Sergio Aguayo, hay que recordar, escribió en algún momento el hedor a corrupción e impunidad en torno a quien fue gobernador de Coahuila y presidente nacional del PRI. Entonces Moreira dice que pues esto le lastimó el honor, como si tuviera mucho de él y de su familia, etcétera, etcétera, ¿no? San Juana Martínez, ahora que la comentábamos, ella fue demandada por daño moral por Jesús Ortega Martínez, el perredista, por 2 artículos que ella escribió, que le publicaron en sinembargo.mx a fines de 2013, en los que San Juana Martínez escribió que precisamente Jesús Ortega era cliente asiduo de un prostíbulo y generoso comprador de servicios sexuales. Hay que decir que el 26 de noviembre de 2013, la página de Sin embargo le publicó la réplica pues, a Jesús Ortega, pero ello no le fue suficiente a Jesús Ortega y bueno, pues está en este proceso de la demanda, ¿no? Y pues ya el caso de Aristegui también ya lo comentamos. Volviendo al tema del perdón de Enrique Peña Nieto, mencionábamos hace rato que fue precisamente el lanzamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Y aquí, entonces, vamos a pasar del perdón a desglosar, a desmenuzar. Eso es lo que tendremos que hacer un poco el Sistema Nacional de Anticorrupción. ¿Es lo que el país necesita? En teoría es el plano jurídico, arquitectónico, así lo definen varios editorialistas, para salir de la impunidad que se aplicará precisamente al sector público federal, a los 3 poderes, estamos hablando del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y a los 3 órdenes de gobierno, estamos hablando del federal, estatal, municipal. Se supone que va a crear un comité coordinador cuyo presidente va a surgir de manera rotativa de un comité de participación ciudadana de 5 integrantes que pues todavía hay que nombrarlos, es decir, no es esto en inmediato, todavía este proceso va a tardar unos meses más. Además, en este sistema, la Auditoría Superior de la Federación tendrá facultades para fiscalizar no solo al gobierno federal y a sus entidades, sino a todas las operaciones que involucren recursos federales, inclusive las participaciones de estados y municipios. Aquí, en este sentido, falta nombrar al nuevo secretario de la Función Pública, ojalá no vaya a ser otra réplica ahí de Virgilio Andrade, que deberá ser propuesto por el presidente, pero ratificado por el Senado de la República. Ya sabemos que esto no siempre es garantía de que las cosas vayan a buen puerto. También falta nombrar a 18 nuevos magistrados, es decir, podemos ver la carga burocrática que va a implicar este sistema, por eso hay quien duda de este mecanismo para salir precisamente de la corrupción. Y estos 18 magistrados pues, van a estar destinados al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 3 para la Sala Superior, que van a durar 15 años, es decir, van a estar 2 sexenios al menos, y otros 15 que precisamente van a ser para las 5 salas regionales que se van a nombrar en el país, y estos 15 van a tener un nombramiento de 10 años. Y aquí, Enrique Peña Nieto, como les decía, asesorado siempre por su fiel, pues ahora sí que haciendo la alusión al Quijote de la Mancha, por su escudero jurídico Humberto Castillejos, que parece que anda metido en todas las sopas, como les decíamos, es el que va a proponer al Senado para la ratificación. Los estados a su vez tendrán que crear sus propios sistemas anticorrupción con reglas que establece la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Habrá también una nueva Fiscalía Especializada en Corrupción y es justamente en todas estas letras pequeñas o grandes, como usted las quiera ver, donde vienen los cuestionamientos de si realmente van a ser independientes. Y este cuestionamiento no es en balde, porque los órganos que se han creado, por ejemplo, podríamos mencionar al propio Instituto Nacional Electoral, bueno, ¿qué sucedió en Chiapas? Que recientemente corrieron a todos pues, los consejeros estatales porque pues habían, cometido un pequeño error, ¿no? Gente de Chiapas estuvo votando ahí pues desde Australia, desde África, desde Estados Unidos, desde Canadá, porque pues por ahí a alguien se le ocurrió borrarlos de la lista nominal,
como si ya no estuvieran en Chiapas, y bueno, pues desde ahí los pasaron otros listados, y curiosamente todos ellos y todas ellas votaron por el Partido Verde Ecologista de México. Y el caso de la ratificación del Senado, ya sabemos que muchas veces depende, tú me das esto y yo te doy esto otro. Tú me apruebas este nombramiento y yo te apruebo el de por acá, y seguimos en el juego que siempre seguimos viviendo, el de la simulación. Por eso decimos que tal como están las cosas no garantiza independencia, y sí que puede politizar la selección de todos estos órganos que van a conformar el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero además de esto, este proceso va a durar varios meses, y recordemos que el tiempo sigue su marcha. Aquí la pregunta que podríamos hacernos es de si Peña Nieto, si realmente está pidiendo perdón de veras, si va a acelerar el combate a la corrupción. Por ejemplo, una propuesta de Jorge Suárez Vélez, escrita en El Financiero, es de que se solicite la colaboración de Estados Unidos para investigar, por ejemplo, a Javier Duarte, quien hace poco supo que compró un condominio en Woodlands, ¿no?, en Houston. Es una zona muy, muy acomodada, carísima, ¿no?, y que, pues, a raíz de que hizo una inversión en Estados Unidos, el gobierno estadounidense, la Fiscalía estadounidense, pudiera investigar si hay ahí o no lavado de dinero y la procedencia de ese dinero para comprar esa residencia. Y también, ¿por qué no pedir lo mismo para el otro Duarte, para Rodrigo Medina, para Borges, etcétera, etcétera? Es decir, aprovechar que todavía está Obama para hacer investigaciones en muy poco tiempo, y que ahora sí podamos salir de la corrupción. Y ahí sí vamos a tener un muy buen indicador si efectivamente Peña Nieto está pidiendo perdón, digamos, desde dentro, o lo está pidiendo de dientes para afuera para salvar su imagen. Vamos a pedir a la producción si nos pasa los cartones antes de que se nos vaya más el tiempo. Este primer cartón no voy a hablar nada de él. Este viene de redes sociales. Me parece ser que es más que elocuente. Y pues anda circulando por todos lados, ¿no? Gracias, mi amor. Tú pidiendo disculpas por el error de la Casa Blanca, y yo poniendo mi cara de idem, diciendo que fue producto de mi trabajo, ¿no? Sin comentarios, pero que es cierto, ¿no? Ese cartón es de Hernández, este es brutal, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de la Feria Internacional del Libro, donde Peña Nieto no supo definir, o bueno, nombrar 3 libros que lo hubieran marcado? Hernández dice, bueno, por lo menos ahora Peña Nieto recuerda un libro que marcó su vida. Y se refiere precisamente al libro La Casa Blanca, escrito por el equipo de Aristegui, con prólogo precisamente de Carmen. Siguiente cartón de Helguera, pues ahí humildemente les pido perdón, y nos pone ahí pues lo que podría ser una sala, ¿no?, hiperlujosa, ahí con, pues ya sabemos ahí, pues su construcción, su Casa Blanca, tal como nos han mostrado en algunas fotografías. Bueno, pues habría que ver, por ejemplo, el reportaje que dio pie a todo esto en una revista social, donde precisamente la esposa de Peña Nieto, pues junto con una de sus hijas, lanza sus mejores fotos, ¿no? Siguiente cartón también es de Helguera, y habla precisamente de esto, de todo lo que estamos hablando de la solicitud de perdón, y dice Peña Nieto, el proceso de atención a víctimas es insuficiente, pero a estos ni les voy a pedir perdón. Porque parece ser que cada quien tiene sus prioridades, y ya estamos viendo más que claro cuáles son las prioridades de Enrique Peña Nieto. El siguiente cartón es del Fisgón, también nuevamente, pues ahí está Peña Nieto con el logo de MBS, ¿no? Aunque ya pues Joaquín Vargas ya dijo que pues esto era por un rollo entre particulares, como también lo definió la propia Secretaría de la Presidencia, pero pues ¿a qué otra cosa pudiera corresponder todo este tipo de situaciones? Un cartón más del Fisgón es el siguiente, ahí está con su garrote Peña Nieto, y dice, y ahí les va, por todas las demás cosas que no les voy a pedir perdón de lo que voy a seguir haciendo, ¿no? ¿Por cuántas cosas nos tendría que pedir perdón Enrique Peña Nieto? El siguiente cartón es de Camacho, precisamente pues a raíz de las solicitudes de perdón. Y Videgaray, ¿no tendría ya que haber renunciado Luis Videgaray por toda esta situación? Dice ahí Camacho, ofrece disculpas Peña Nieto y devuelve la casa a su esposa. ¿Qué declaraciones han oído ustedes al respecto del secretario de Hacienda de Luis Videgaray sobre esta casa de Malinalco? Si fue comprado prácticamente en las mismas condiciones, pues hasta ahora nada, ¿no?
Siguiente cartón es de Hernández y este es, bueno, del conflicto magisterial que no ha bajado de, digamos, pues de tono, ¿no? El problema en el país sigue aquí. Imagínense ustedes, ahora nos salen con que van a hacer ajustes a los métodos de evaluación cuando ya corrieron a maestros, ya los despidieron. Entonces aquí dice Nuño, el nuevo modelo educativo entrará en vigor en 2018. Por mientras, siguen en vigor los madrazos. Y vaya que sí siguen. Siguiente cartón es de Flores, ¿no? Este es muy interesante, ¿no? A propósito de que ya nos acaban de aumentar las tarifas de luz, la gasolina, etcétera, etcétera, y que Trump pues también ya asumió como candidato republicano. La caricatura de Los Flores dice, ¿a dónde se habrán ido los defensores de la reforma energética? ¿Se acuerdan que nos vendieron que ya no iba a subir la luz, ya no iba a subir la gasolina, etcétera, etcétera, ¿no? Y le contesta otro, deben estar tomando café con los que decían que Trump no sería candidato. Y el último cartón de hoy, pues ahí está Felipe Calderón, que ahora ya es consejero, pues ¿cómo no iba a ser consejero? Pues si benefició a muchas empresas. Quizá el modelo de Felipe Calderón es el de las transnacionales, y ahí está, a ver si no le afecta a Margarita Zavala. Esto sin duda lo vamos a comentar la próxima semana, porque ya hay por ahí articulistas que dicen que este nombramiento de Calderón como consejero, precisamente de empresas a las que benefició durante su gobierno, pueden ser objeto, digamos, pues de reclamos o de demandas o de posibilidad de conflictos de interés, porque pues están en el mercado energético, todo está, no puede ser que el esposo, digamos, de una posible presidenta de aquí del país, pues esté precisamente beneficiando a empresas transnacionales. Interesante cómo se va a poner esto lo vamos a comentar la siguiente semana, y nada más pues estar atentos de cómo va a estar este Sistema Nacional Anticorrupción. Todavía están por definir los códigos de ética, los protocolos de actuación, la formulación de criterios claros para disminuir justamente las posibilidades de corrupción, las asignaciones directas de contratos a precios inflados, etcétera, etcétera, y también cuál va a ser, entre otras, el alcance de la Ley 3 de 3. Pues que les vaya muy bien, que tengan un muy buen inicio de semana. Nos escuchamos el próximo martes aquí, rompeviento.tv, en Mirada Crítica. Hasta la próxima. Y hoy Ayotzinapa es el punto focal de la conciencia moral universal en este planeta. Cause you gave me fever, and Captain Smith and Pocahontas, and had a really mad affair, and when her dad wants to kill him, no, she said, oh please daddy, oh don't you dare, it gives me fever when he kisses me, fever when he holds